Bueno, muy bienvenidos a todos, especial manera a todos los que nos visitan por primera vez, que se sientan como en su casa. No traigan nomás el colchón porque no hay lugar, pero siéntese como en su casa. Hasta empanadas le preparamos para que lleve. Así que bueno, mi señora es buena vendedora. Dije, no creo que se anima a decirlo de las empanadas. Y me dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces ahí ya. Pero bueno, qué bien. Qué bien que todo sea por una causa y para levantar el nombre del Señor en alto. También tenemos invitado al pastor Lescano, Alfredo, ¿no? Alfredo, su esposa. Ellos son del Ministerio de Sendas de Vida. ¿Estamos bien? Así que bueno, gracias por acompañarnos en esta noche. También está el pastor ahí, Bocián. Levante su mano, mi amigo Bocián, relojero de la ciudad. Dios te bendiga. Lo conocemos hace muchos años. Y bueno, a mí me toca desinflarles un poquito en esta noche, porque bueno, viene la palabra. Y el título de la predicación es cerca de la iglesia, pero lejos de Dios. Nos vemos. Cerca de la iglesia, pero lejos de Dios. Esa es la predicación de esta noche. No se va a olvidar. Creyentes, pero sin presencia. Nombre de que vivimos, pero estamos muertos. Muchos con un llamado específico de Dios, pero viviendo su voluntad. En lugar de poner la mirada en las cosas del cielo, cada día vivimos más aferrados a esta tierra. En lugar de amar más a Dios, elegimos amar más el mundo y sus placeres. Cerca de la iglesia, pero lejos de Dios. Muchos tendrán ministerio, muchos serán personas reconocidas, muchas personas tendrán nombre importante, pero cuán lejos o cuán cerca de Dios estamos, cada uno de nosotros sabemos. Amamos a veces más lo que hacemos para el Señor que al Señor de la obra que nos llamó. A veces amamos llamarnos cristianos, pero vivimos como sirviendo a un Dios desconocido. Son momentos de la vida que nos toca pasar a cada uno, y esto es algo que nos pasa a menudo. Por eso es tan importante aprender a ser personas humildes y reconocer cuál es nuestra condición delante del Señor, porque si hay alguien que nunca le vamos a poder engañar, es al Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Él sabe quién eres, Él sabe lo que haces, Él sabe lo que piensas, Él sabe lo que hiciste hoy, Él sabe si ayunaste o Él sabe si no ayunaste. Todo sabe. Hablando de ayuno, hoy me llamaba un hermano y me dice, pastor, dice, me llamaron de todos lados hoy para invitarme a comer. Le dije, sí, eso te van a llamar, no te preocupes. Personas que jamás te invitaban a comer en estos 21 días de ayuno, te van a decir, tengo un asado terrible para comer. Y ahí va a venir el enemigo y te va a decir, anda a compartir con ellos, pobrecito. Manténgase firme si aprendió y entendió y se comprometió, mejor dicho, a ayudar en este tiempo. Todo pasa por el corazón del hombre. Jesús dijo algo interesante y Él dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hablar de Dios, nombrarle a Él, cantarle a Él, no significa que estemos cerca de Él. Por eso Jesús hablaba con tanta autoridad y decía, este pueblo me honra de labios. Dice ser, pero sus hechos no demuestran lo que ellos dicen ser. Muchas veces nos llenamos la boca diciendo un montón de cosas lindas de Dios, pero a la hora de realmente demostrarle el amor que le tenemos a Él y la reverencia que le tenemos a Él, dejamos mucho que desear. Decimos
que somos diferentes, pero no dejamos de hacer nunca cosas diferentes. Decimos que queremos irnos al cielo, pero jamás hemos dejado todavía de vivir para este mundo y sus deseos. Hay unos versículos que a mí me gustaría compartirle, y va a ser en los versículos principales en esta noche, que se trata del hijo pródigo. Dice la Biblia en Lucas capítulo 15, versículo 11, los que tienen Biblia, también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, al cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado a sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta historia? En predicaciones, muchas veces la hemos leído, pero esto tiene mucho que ver, esta historia del hijo pródigo tiene mucho que ver con los cristianos actuales. La palabra hijo pródigo, la palabra pródigo, tiene un significado, y ese es el que desperdicia, derrocha su vida sin medida ni razón. Es la persona que no valora tener una vida nueva en Cristo y disfrutarlo, sino que continuamente quiere seguir saciando su necesidad espiritual con cosas que no vienen de Dios. Muchos de nuestros jóvenes luchan porque no es que ellos no quieran ser cristianos, sino que ven imposibilitado simplemente el pensamiento de decir: ¿cómo me mantengo en un mundo tan fuerte y tan constantemente con tantos ofrecimientos a la hora de la verdad? Muchos de nosotros nos ponemos a pensar y a decir: ¿por qué no he conocido a Dios antes y vengo a conocerlo recién ahora, después de tantos años? He derrochado mi vida, he derrochado tiempo, he perdido familia, he perdido conexiones con mis hijos, he perdido dinero, he perdido empresas, simplemente por querer vivir el momento y no vivir en Cristo. Todo se trata de entender que el pecado en sí es lindo a la hora de decir, nos gusta hacerlo, pero muchos de nosotros no medimos las consecuencias por los actos que nos va a llevar a cometer pecados. De alguna u otra manera, ¿se puede pecar? Se puede pecar. ¿Se puede vivir sin consecuencias? No, porque la Biblia no habla de eso. Este hombre era un hombre rico que no tenía ninguna necesidad. Este hombre era amo de toda la hacienda de su padre, heredero absoluto de todo. Sin embargo, un día se cansó de vivir bajo esa autoridad del padre, se cansó de vivir bajo las órdenes o el gobierno de su papá, del cuidado de su papá, y dijo un día: yo estoy cansado de vivir siempre de la misma manera. La
monotonía que muchas veces nosotros mismos como cristianos tenemos, de siempre estar repitiendo lo mismo. Hay que ir a la iglesia, hay que ayunar, hay que orar, hay que buscar. Siempre me dicen lo mismo. Siempre estamos acostumbrados de alguna manera religiosa de hacer cosas porque en algún momento hemos encontrado una religión y no hemos encontrado a Cristo, que es la solución para cada uno de nuestros problemas. Aún muchas veces en los centros de rehabilitación que nosotros en la iglesia tenemos, personas que quieren de Dios el beneficio de una rehabilitación, pero cuando salen lo primero que hacen es volver otra vez a lo mismo. ¿Por qué? Porque su corazón jamás salió de ese mundo. No se trata de otra cosa que ubicar tu corazón en lo que realmente tú amas en esta vida. ¿Nunca te has puesto a pensar cuántos años de tu vida derrochaste y aún sigues desperdiciando como un buen hijo pródigo? ¿Por qué pensamos que el hijo pródigo es simplemente la persona que se pierde o decide irse? Hermanos, la iglesia está llena de personas, hijos pródigos, que están en la iglesia, pero su corazón no está en la presencia de Dios. No anhelan presencia de Dios. No quieren un cambio de vida. Solamente quieren el sistema religioso, quieren emocionarse un poco y mañana seguir con su misma vida. Eso no es cambio. Lo triste de esta historia del hijo pródigo fue que cuando pidió la herencia a su padre, o sea, lo triste de la historia del hijo pródigo fue cómo pide la herencia al padre, aún estando el padre vivo. De alguna u otra manera, le estaba diciendo a su padre: yo quiero tus beneficios, quiero tus bienes, pero tu presencia no la quiero. Era como matar al padre en vida. Era como decirle: hasta acá, te borro del corazón. ¿Cuántas veces no vemos esas personas dentro de la iglesia? Quieren los beneficios. Por eso puse: cuídate de no amar más los beneficios de Dios que su presencia. Gente que se enamora de los beneficios de Dios, pero no quiere estar con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gente que quiere vivir que en buena salud. Dios quiere que guarde todos sus hijos, sus finanzas. Ellos no quieren pasar necesidad. Ellos quieren los beneficios de Dios, pero no quieren a Dios ni a su gobierno tampoco en sus corazones. Por eso es el caos, y por eso en la iglesia muchas veces hay personas que derrochan sus vidas aún estando en la iglesia. El primer gran problema del hijo pródigo era que por más que era heredero de todo y no tenía falta de ningún bien, su corazón no estaba en la casa del Padre. O sea, podemos estar en la casa del Padre. Muchos llaman esto casa de Dios. Si bien esto no es la casa de Dios somos nosotros. Este es un lugar donde nos congregamos, pero la iglesia eres tú y la iglesia soy yo. Pero póngale que esta, de alguna u otra manera, para ilustrar en esta noche, esta sea la casa de Dios. Y el Padre está acá. Muchas veces venimos nosotros a la iglesia y en lugar de estar atento a la predicación, a lo que Dios me va a hablar, en lugar de venir con el entusiasmo de poder adorar a Dios, no podemos desprendernos ni siquiera de nuestro celular. No nos podemos desprender de lo que nos está esperando afuera. ¿Por qué pasan esas cosas? Porque muchas veces el hijo pródigo, en este caso, estaba en la casa del Padre, pero él no estaba contento dentro de la casa del Padre. ¿Cuántas veces no pasamos por esos momentos? Yo le he pasado muchísimas veces.
Gracias a Dios que Dios siempre está en nosotros, el Espíritu Santo, donde Él te habla y te dice: tené cuidado, Miguel, tené cuidado, no te creas que porque seas pastor simplemente vas a descuidar las cosas mías. Vos necesitas más que cualquier persona. Mientras que el Espíritu Santo nos hable de esa manera y nos alinee a través de la humildad a reconocer nuestra necesidad, vamos a estar bien. Pero cuando tú te creas autosuficiente y lleves un gran nombre de pastor, de líder, de encargado de obra, de encargado de lugares, y no tengas la presencia de Dios, tu vida ya está en peligro. Por eso puse cristianos, pero sin presencia. Su corazón no estaba en la casa del Padre. Quería los beneficios. Le gustaba ser el amo de todo. Le gustaba no pasar necesidades. Pero su corazón no estaba ahí. Su corazón estaba afuera de la casa del Padre. ¿Te está pasando alguna de estas cosas en este tiempo? Son preguntas que anoté en esta tarde. ¿No disfrutas nada? ¿Has perdido tal vez la capacidad del asombro? Ya nada te asombra. Hay algo que de repente alguien pasa a contar un testimonio y esta persona cuenta cómo Dios cambió su vida, pero a ti no te asombra porque has perdido la capacidad del asombro. Podemos ver milagros que están pasando alrededor nuestro y estamos perdiendo la capacidad del asombro en lugar de decir gloria a Dios y que eso llene nuestro corazón de fe. No nos impresiona porque ya no nos asombra. Sientes tal vez simplemente la obligación de cumplir. ¿Has perdido el deleite de su presencia? El decir 21 días ayunando y decir no se trata, hermanos, de no comer simplemente, sino de apartarnos un tiempo para tener un acercamiento a Dios. Es una necesidad del alma. Ayuno sin oración es dieta. Ayuno sin estar con Él es simplemente dieta. Pero estas cuestiones y estas pequeñas cosas siempre de alguna u otra manera nos están rozando en la vida. ¿No te ha pasado ver a personas cómo entran a la presencia de Dios y cómo se quiebran delante de la presencia de Dios? Y en lugar de decir, wow, cómo me gustaría tener esa experiencia, lo único que haces es burlarte. ¿Saben qué? Esos son síntomas de estar lejos de Dios. Al pueblo de Israel le pasó esto. Fueron presos o fueron esclavos por 400 años de la peor esclavitud que podía existir. Dios le dijo: les voy a sacar con mano poderosa a través de Moisés de su calvario. Ya no van a pertenecer al gobierno del faraón. Yo les voy a sacar y les voy a llevar a una tierra mucho mejor, a una tierra prometida donde fluye leche, miel, donde van a estar bien y por sobre todas las cosas yo los voy a cuidar. Sin embargo, a pesar de todos los milagros que ellos vieron cómo el mar rojo, cómo el mar se partió por la mitad y ellos pudieron pasar de una manera sobrenatural. Tenían hambre y Dios le mandó el maná. Cuando se cansaron del maná, pidieron carne y Dios le mandó codornices. Y cuando se cansaron de eso, pidieron agua y Dios sacó agua de la roca. ¿Qué no vieron? ¿Qué tú no viste? Pero aún así, el problema del pueblo de Israel fue que sus corazones nunca salieron de Egipto. Por eso ellos comparaban la gloria de Dios con Egipto. Si estaríamos en Egipto,
Los guisos de Egipto. En Egipto éramos esclavos, pero vivíamos. Hermanos, no se daban cuenta de que Dios le había sacado de 400 años de esclavitud. Tú sigues muchas veces todavía queriendo cosas del pasado, donde eras esclavo de Satanás. Todavía te deleitas con todas las mujeres que te acostaste o con los hombres. Todavía te sigue agradando la manera en que vivías, porque te gozas, porque te deleitas. Porque cuando cuentas sientes satisfacción todavía. Hermano, tu corazón no ha salido de Egipto. Porque lo que hemos estado en Egipto y lo que hemos salido de Egipto, los convertidos, lo que hemos visto la mano de Dios obrando en nuestra vida, jamás podemos deleitarnos de las cosas del pasado. La contamos simplemente como testimonio. Y testimonio significa prueba superada. Una prueba superada en el nombre del Señor, y con su mano poderosa nos trajo hasta acá. Pero sus constantes quejas del pueblo de Israel, estamos hablando, su disconformidad, su falta de honra y temor de Dios, su idolatría, su rebeldía, su desobediencia, era la prueba evidente que amaban más lo pasado que la nueva vida que Dios había escogido para ellos. Es muy fuerte el mensaje de hoy. Por eso puse como título: cerca de la iglesia, pero lejos de Dios. Todos luchamos con estas cosas, Todos los días, hermanos, como pastor se lo digo, todos los días tengo que levantarme y negarme a un montón de cosas que de repente me gustaría hacer. Pero todo lo hacemos porque ya no queremos vivir siendo esclavos del pasado, porque ya hemos comprobado todo lo que hay del otro lado, porque sabemos del maltrato del patrón antiguo que teníamos. Sabemos que Satanás con nosotros no ha tenido piedad ninguna como para querer volver otra vez a ser esclavos de él. Sin embargo, hay muchas personas que de alguna u otra manera no pueden sacar su corazón de ahí. No digas que anhelas la tierra prometida cuando tu corazón aún desea todo lo que está en Egipto. Para entrar a la tierra de la obediencia, hay que salir de la tierra de la desobediencia. Para entrar a lo nuevo de Dios, para entrar a lo que Dios tiene para ti, tenemos que renunciar a la tierra de la desobediencia, o nada va a ocurrir en nuestras vidas. Simplemente seremos como tantas personas que llevan años en el evangelio, pero sin entendimiento de lo que es una vida cristiana real, sincera, única, bíblica. Por eso tantas frustraciones. Y acá está la clave de este versículo. En este versículo está la clave. Dice la palabra de Dios, y Jesús lo dijo: donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Si hablas como mundano, te vistes como mundano, dices malas palabras como mundano, haces todo como un mundano, no eres cristiano, eres mundano. Porque los que han nacido de nuevo cambian su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de actuar. Se esfuerzan por agradar a aquel que un día les sacó de Egipto. Y en forma de gratitud, porque esto no es presión de Dios, sino de querer agradarle a Él, que lo dio todo por mí, nosotros nos negamos a vivir vidas que a nuestra carne sí le gustaría vivir, pero por amor a Él no lo hacemos. Donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Si tu tesoro está simplemente en hacer plata, ahí estará tu corazón. Si el tesoro tuyo simplemente es vivir para el mundo, ahí estará tu corazón.
No quieras lo espiritual porque no lo vas a poder lograr. Para tenerlo de Dios hay que renunciar a lo oculto y vergonzoso. Eso es lo que hay que hacer. Y no se trata de tu capacidad, no se trata de mis fuerzas, no se trata de que yo voy a poder, sino Cristo en nosotros sí va a poder. Él es en nosotros. El país lejano donde el hijo pródigo eligió vivir, cuando le dijo: papá, dame los bienes, dame todo lo que me corresponde. Ya no quiero tus beneficios, pero quiero irme de la casa. Quiero ir a probar lo nuevo. Quiero ir a probar lo que hay en el mundo. Quiero ir a probar, a sentir lo que todo el mundo hace. A veces nosotros mismos, a nuestros hijos, los empujamos para que vayan a probar cosas que mañana van a dañar sus vidas. Y sabemos también que no podemos obligarlos a ser cristianos. Sabemos que el único que tiene el único que tiene el poder de convencimiento es el Espíritu Santo. Pero a través de nuestra vida, a través de nuestro ejemplo, a través de nuestro ruego, a través de nuestro clamor, nuestros hijos no se van a perder. Dios lo va a salvar en su momento, en su tiempo, en su forma, porque Él es Dios. Pero jamás voy a ayudar a mis hijos a hacer cosas que no le agradan al Señor. Déjale que pruebe. Déjale que salga, que se dé cuenta de lo que, de todo lo que hay afuera. Él se va a dar cuenta de todo. No hace falta empujarlos. Hay que frenarlos en amor, en autoridad. Cuando el hijo pródigo le dice al padre: me voy a ir, el padre en ningún momento le dijo que se quede, ni tampoco le dijo que se vaya. Si hay algo que Dios siempre va a respetar, es lo que tú puedas decidir. El país lejano donde el hijo pródigo eligió vivir es el mundo, en ese mundo, cuando hablamos de mundo, hablamos de lo que es el sistema anti Dios, donde no está Dios, donde Dios no quiere que vivamos nosotros. Nosotros estamos en el mundo, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Donde se ignora todo lo que en la casa del Padre se considera sagrado. Es dejar la casa del Padre y escoger ir a vivir una vida de pecado. Este muchacho, el único deseo que tenía en su corazón era ir a probar lo que sus amigos le habrán contado del mundo. Era una persona que quería ir a ver si realmente era tan así como le contaban, que fuera de Dios se disfrutaba, entre comillas, mucho más. Aún nosotros muchas veces todavía tenemos ese pensamiento. Por eso no buscamos a Dios como tiene que ser y siempre andamos necesitando más y más de Él. El hijo, dice la Biblia, malgastó todo lo que el padre le había dado. Hermanos, entienda que la felicidad no está fuera de la casa del Padre. No está en los vicios, no está en los placeres momentáneos de la vida. No está ahí la felicidad. ¿Por qué les digo eso? Porque la Biblia lo dice. Dice la palabra de Dios en primera de Juan capítulo 2 versículo 15: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y acá está la clave de esto. El mundo pasa, sus deseos también pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo me convertí. Hoy le contaba a una jovencita. Yo me convertí
Y este versículo fue parte de mi vida. Las veces que me he querido ir al mundo, como se dice, las veces que decía a Dios, bueno Dios, pero que te cansás de cosas, ¿no? Porque no tenés la profundidad espiritual para otra cosa. Pero este versículo fue clave. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Saben cuál es la clave de esto? Que el mundo pasa, los deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios, el que se queda en la casa del Padre, el que decide estar con el Padre, el que decide amar al Padre, el que decide, a pesar de las situaciones que puedan llegar a haber, quedarse con el Padre, vivirá para siempre. Son los que no fracasan. Son los que van a terminar sus días en esta tierra diciendo: ha valido la pena servir a Dios. Ha valido la pena amar a Jesús. Señor, vamos a poder decir, como decía el apóstol Pablo, cuando él se despedía: con gozo he terminado esta carrera. Ahora me espera solamente la corona de vida. Hermanos, el mundo está metido en la iglesia. El mundo está metido en el corazón de los cristianos. Por eso muchas veces no crecemos como tenemos que crecer, ni avanzamos como tenemos que avanzar. Dice la palabra de Dios: el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Se constituye enemigo de Dios. Pelea en contra de Dios. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. ¿Por qué dice eso? Porque ahí solo encontrarás vacío, vas a encontrar soledad, vas a encontrar tristeza, vas a encontrar abandono, vas a encontrar desprecio. ¿Es lindo? Sí, en el momento. ¿Es placentero? Sí, en el momento. Pero después acarrea muerte. Ese es el tema. Que acarrea muerte. Porque dice la Biblia que de la manera que te va a pagar el pecado va a ser a través de la muerte. Muerte espiritual. Vivir en la casa del Padre es vivir al lado de Dios, amándolo, cumpliendo su voluntad y viviendo bajo su gobierno. Eso implica estar con el Padre. ¿Qué implica estar en casa del Padre? Amar a Dios. ¿Qué implica cumplir toda su voluntad? ¿Qué implica saber de que estoy protegido por Él? Siempre y cuando decida quedarme con Él. Y por sobre todas las cosas, vivir en la casa del Padre significa vivir, aceptar, querer el gobierno de Dios. Él me gobierna y yo hago caso. Él dice y yo obedezco. Él manda y yo solamente hago. Hermanos, sufrimos por demás. Hablo con un montón de personas, con un montón de matrimonios, con un montón de personas que están en la derrota misma, que están en depresión, que ya no tienen salida y quieren todo una solución momentánea. Y las soluciones momentáneas no existen. Existe Cristo. En toda su plenitud existe Cristo en todo su esplendor, viviendo en tu vida y sacándote de la angustia para siempre, no por un rato. Hay que dejar de pensar de que tenemos que vivir parchados. Dios no quiere parcharnos, Dios quiere transformarnos. Dios no quiere mejorar tu matrimonio, Dios quiere darte un matrimonio saludable.
Dios no quiere que tus hijos vengan a la iglesia. Dios quiere transformar la vida de tus hijos a través de la iglesia. Dios no quiere sacarte los vicios simplemente o sacar a las personas de las drogas. Dios quiere que ustedes los tengan como rey de sus vidas. Dios quiere que ustedes tengan el gobierno de Él viviendo en sus corazones. Ese es el gran problema de los cristianos actuales. Hasta acá, Señor. Esto me gusta y por lo tanto no pienso renunciar. Prefiero la depresión. Como he escuchado a tantas familias decirle a sus hijos después de que Dios transformó su vida, le sacó de las drogas y le han dicho palabras como: prefiero que te drogues otra vez y que no vengas con la Biblia bajo el brazo. Hay de todo. Sin embargo, Dios te hizo libre y tú puedes escoger marcharte como este chico dijo, se cansó, dijo: me voy. Porque todo aquel que se marcha, según él, vaya a vivir una vida más fácil. ¿Y cuántos creen que la vida sin Cristo es fácil? No hay que hacer ningún esfuerzo, simplemente dejarte llevar por todo lo que hay y te vas derechito al infierno. No hay semáforos. No hay nada que te frene. Son las personas que dicen: hay una vida más divertida. La vida fuera de la casa del Padre es vivir sin límites, siempre pensando que serás feliz. No hay felicidad fuera de Jesús. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo las da. Yo le doy un gozo y yo le doy alegría que va a permanecer siempre en sus corazones. Hermanos, tenemos que sacar nuestra mirada de las cosas del mundo. Una vez que te marches, piensa en el dolor que esta acción tuya traerá al corazón del Padre. Usted piense cómo Dios se siente cada vez que usted lo posterga a Él por hacer cosas que usted quiera hacer. Esto no es solamente para los mundanos. Nosotros como cristianos nos vamos de la casa del Padre muchísimas veces. Asistimos, venimos a la iglesia, pero nuestro corazón está lejos. Piensa en el dolor que tu hijo generaría, tu hijo carnal, generaría en tu corazón en el momento de marcharte y decirte: no quiero saber más nada de ustedes. No sé si hay algo peor que eso. Cada vez que nosotros nos vamos de la presencia de Dios, cada vez que nosotros escogemos no estar con Dios, lo que hacemos es entristecer el corazón del Espíritu Santo. ¿Por qué siempre elegimos hacer mal al que tanto bien nos ha hecho? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacerle tan mal al que solamente desde que le conocimos nos ha llenado de beneficios, de misericordia, de cuidado, de paz, de amor, de protección?
Pero siempre de alguna u otra manera hacemos mal al que nos hizo tanto bien. Gracias, hasta acá llegué, Señor. Gracias por la rehabilitación. Desde ahora en más, ya no quiero tu dirección. Quiero hacer lo que yo quiero hacer. Imagínese el corazón de Dios. Pero si yo, cuando no había nadie, cuando no eras nada, cuando ni tu familia te quería, cuando todo te diera una espalda, fui el único que me detuve en el camino para atender tu petición. ¿Por qué le hacemos tanto mal al que nos has hecho bien? ¿Por qué terminamos dándole la espalda a Dios y a su santidad y nos inclinamos a un ser maligno, a Satanás, que lo único que trajo a nuestras vidas ha sido destrucción? ¿Por qué querer volver otra vez? ¿Qué te perdiste? ¿Qué todavía no probaste? Hoy hablaba con una jovencita, estaba haciendo una consejería, chiquita ella. Y yo le decía, yo tengo 48 años, aunque me des 20, le digo. Pero no te perdiste de nada. No te estás perdiendo absolutamente de nada. Dale tu corazón, dale tu vida, dale todo a Dios, que Él sabe cómo te va a recompensar el día de mañana. No nos hemos perdido de nada. A mí, cuando las personas me hablaban y me decían, pero usted, pastor, no disfrutó nada, ¿qué quiere que disfrute? ¿Qué me perdí? Si viví poco tiempo y lo único que tenía era angustia. ¿Qué me perdí? Jamás vamos a comparar vivir lo que es estar en la casa del Padre a estar fuera de la casa y el cuidado de Él. No se ha perdido absolutamente nada. Nada de nada. Pero hay esperanza, y con esto vamos a ir terminando. Siempre puedes volver a casa. ¿Cuántos dicen amén? Si tengo que invitarla a pasar acá, todos van a pasar acá. Todos tenemos que volver. Y voy a decir, pero estamos en la casa. ¿A qué distancia? Siempre podemos volver. Tienes dos opciones. Una opción es sentarte y decir, qué malo he sido. ¿Cómo pude hacer esto? ¿Cómo puedo vivir de esta manera? ¿Cómo me pude permitir? Y lamentarte. Pero también puedes ser humilde y decir, Padre, he pecado, me arrepiento, perdóname. También se puede hacer eso. No importa lo bajo que hayas caído, siempre puedes arrepentirte y en la casa del Padre siempre puedes volver a comenzar. Porque si hay un Padre que nos entiende y nos ama, es Dios. A ese que todos los días rechazamos de alguna u otra manera. A ese Dios que todos los días lo postergamos para hacer cosas que nosotros queremos hacer por encima de lo que Él quiere. Ese Dios. Dice que cuando ese hijo pródigo venía, dice que su padre lo vio de lejos. Ni siquiera esperó para bañarse o para que ese hijo imagínense que estaba revolcado con los chanchos, queriendo comer las algarrobas de los cerdos. Su condición fue salir príncipe y volver como un mendigo. Todos aquellos que dejamos al Señor salimos con bendiciones y volvemos sin nada. Por eso está ese versículo que dice que 7 veces peor viene a ser el estado de las personas que han conocido al Señor y lo han dejado. 7 veces peor. Y yo eso lo he comprobado, no en mi propia vida, sino en personas, hermanos,
que vienen y vuelven otra vez a reincidir y vuelven y dicen: pastor, hice cosas que jamás en mi vida pensé que iba a hacer. Estoy peor que antes. Dice que cuando este hombre lo vio, y esto es interesante, en aquella época un anciano jamás corría. Era indigno, era humillante para esa persona. Pero aquel padre corrió sin importarle lo que otros iban a pensar. Dejó su orgullo de lado. Se olvidó de que esta persona que estaba volviendo a su casa lo abandonó, lo desechó. Le dijo: no quiero saber nada de ti. Y dice que fue, y antes que esta persona se arrepienta, antes que empiece con el discurso a decir: Padre, no merezco nada, hazme como uno de tus jornaleros, no lo dejó hablar, sino que se echó a su cuello y dice que lo besó. Dios en esta noche hace exactamente lo mismo contigo. Si vuelves a casa, si vuelves a casa. Las veces que he tenido que regresar a casa. Y aún sintiendo la admiración de un montón de personas. Y decir: Dios, quiero regresar a casa. A mí no me da vergüenza decirlo. Prefiero humillarme. Prefiero arrodillarme. Prefiero clamar por misericordia. Pero no me interesa tener nombre y saber de que estoy muerto espiritualmente. Ese es el gran error de tantas personas. Hay que volver a casa. Este padre, cuando lo vio, automáticamente se echó en su cuello. Yo veo cómo sufren las madres, hermanos, cuando tienen que traer a una persona a rehabilitarse. Yo veo cómo hay personas que te imploran por un lugar para que les dé la oportunidad de que su hijo se rehabilite, porque viven calvarios. Dios nunca nos deja. Nosotros le dejamos a Él. Dice la palabra de Dios: fue movido a misericordia. Tú y yo no tenemos nada bueno para ofrecerle a Dios. Nosotros no merecemos nada de lo que tenemos. Todo ha sido gracia. Todo es gracia. Es regalo de Dios. Y aún así le damos la espalda tantas veces. Dice que cuando lo vio, automáticamente, dice que puso un anillo en su mano. Y ese anillo tiene un significado. Ese anillo significa autoridad. Y le dijo: vos no vas a ser como algunos de mis jornaleros, porque tú eres mi hijo. Y por más que muchas veces la gente crea de que no hay perdón para ciertas personas, o decir palabra: este no se va a levantar nunca más. Gracias a Dios que tenemos un Padre que nos da la oportunidad de restaurarnos, de levantarnos y de tener esperanza y de tener oportunidades. Y te dice: hijo, es momento de empezar de nuevo. Yo soy el que te da esa oportunidad. No solamente le dio un anillo,
sino que dice que le puso un vestido nuevo. Los vestidos estaban preparados para solamente los huéspedes de honor. Cada uno que era un huésped de honor en ese tiempo, dice que sacaban el mejor vestido y se lo daban. Él dijo: este es mi mejor huésped, mi hijo. Y le dio una túnica. No sé cómo seguir. Y le dio otra cosa. Le dio calzados, sandalias, y esto simboliza la restauración del hijo a su posición original como miembro de la familia, a su libertad. Esa palabra restauración significa hacer volver a alguien a su estado original. Por eso usted tiene que sentirse privilegiado de estar en una iglesia donde podemos, y usted puede ser parte juntamente con nosotros, de ver cambios sobrenaturales en personas con adicciones, porque están reventados. Sin embargo, cuando ven esa palabra restauración, automáticamente Dios viene a esas personas que hasta muchas veces los cristianos mismos dicen palabras como: este no tiene solución. O otros dicen: hay que ponerla todo contra un paredón y matarlos a todos. El amor del Padre no es así. Los hace volver a su estado original. Nos devuelve lo que el diablo nos robó. Y el estado nuestro será mejor que el primero, porque tenemos un Padre amoroso que nos ama y que nos da la oportunidad de volver otra vez a casa.